comunión plena. Adán y Eva gozaban de la presencia de Dios. Dios se gozaba con ellos, no había barreras entre ellos, era una relación perfecta. Pero en un momento dado viene la caída de Adán y de Eva. Cayeron en pecado, desobedecieron a Dios. Cayeron por el engaño de ¿quién creen? A ver, dígamelo. ¿Cómo que de su suegra? ¿Qué pasó? Pues no tenía. Alguien dijo ahí de su suegra. Bueno, tienen sentido del humor. Por supuesto, el engaño ¿de quién vino? De Satanás. Ponga atención. ¿De quién vino el engaño? De Satanás. Con que Dios ha dicho que si comes te mueres. No te mueres. Y los engañó, los sedujo, cayeron. Bueno, se pierde en ese momento la relación con Dios. Se corta. Por consecuencia se pierde la adoración genuina del hombre hacia Dios. Adán se esconde, le da temor hablar con Dios. Dios lo busca, pero a él le da miedo. Se sienten que están desnudos, se ven desnudos y se cubren con hojas de higuera. Estas hojas de higuera, esta acción de Adán de cubrirse con hojas de higuera, representan los esfuerzos humanos sin Dios por estar bien con Dios. O sea, me tapo y ya veo a Dios, pero fue mi esfuerzo. Y ahí nace la adoración falsa, la adoración distorsionada de la iniciativa del hombre que está caído. Entonces, si está caído y contaminado por el pecado, ¿cómo va a generar una buena relación con Dios? No es posible. Pero aquí es donde Dios, pone su bendición, no deja al hombre a la deriva, y Dios mismo, dice la Biblia, sacrifica unos animalitos inocentes. Bien, con esa piel de esos animalitos que Dios mismo sacrificó, los cubre. Y esto habla de que el cubrimiento y el levantamiento del hombre del pecado tiene que venir de Dios, porque Dios, al sacrificar unos animalitos inocentes, tuvo que derramar su sangre. ¿Qué representaban? ¿Qué? A Cristo. ¿Sí? Esos animalitos representaban al inocente Cordero de Dios, que es la única manera de volver a relacionarnos con Dios, solo a través de Cristo, para poder volver a la adoración genuina que había en el Edén. Ahora, después de la caída y que Dios los cubre, dice la Biblia que tuvieron un hijo después después de haber caído en pecado. Este hijo se llamó Caín. Caín llegaría a ser el primer homicida de la historia. Pero yo quiero que noten que todo esto sucedió en un contexto de adoración verdadera y adoración falsa. Vamos a verlo. Génesis 4, versículo 1. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para todos. Esto es después de la caída, lo que vamos a leer, que es el capítulo 4. Adán se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas. Qué curioso que Dios nos compara con ovejas, ¿no? ¿Por qué no se dedicó a otra cosa y escogió pastorear ovejas? Eso es interesante, Bien, sigo leyendo. Mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra, fue el primer labrador, ¿sí? Cultivó la tierra. Bien. No cabe la menor duda, hermanos, de que Adán y Eva enseñaron a Caín y Abel la manera de acercarse a Dios. No
cabe la menor duda. Hijos, para adorar a Dios tienen que sacrificar un animalito inocente. Derramar su sangre, y eso les da entrada porque apuntaba hacia Cristo. ¿Sí? Ya, desde entonces. Esa es la única manera en que ustedes pueden acercarse a Dios para adorarlo, sacrificando una oveja, un animalito inocente. No hay la menor duda de que les enseñó a los dos. Lo vamos a leer, lo vamos a comprobar en la misma lectura. Génesis 4:3. Continuamos. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le enseñó Adán y Eva a Caín? ¿Qué le enseñó de cómo acercarse a Dios? Sacrificando un animalito inocente. Porque ellos lo vieron que Dios lo había hecho y cómo volvieron a relacionarse. Pero Caín dijo, no me interesa, yo le voy a llevar un montón de naranjas, un montón de manzanas. O sea, voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que yo quiera y me voy a acercar a Dios y lo voy a adorar como yo quiera. Son de ese tipo de personas que dicen, a mí nadie me dice cómo debo de vivir. Yo vivo como me da mi gana. Pues sí, tiene razón, pero no está del todo acertado, porque hay leyes que regulan nuestra conducta, ¿sí o no? O sea, usted no puede decir lo mismo ahí en la calle, yo hago lo que me da mi gana, ¿verdad? Y saca un garrote y está una viejita ahí y le pega en la cabeza. Yo hago lo que me da mi gana. Pues usted puede hacer lo que le da su gana, pero tiene consecuencias si usted violenta las reglas que hay para la civilidad. Lo mismo es con Dios, Dios tiene sus reglas. Sin embargo, muchos inventan su manera de adorarlo. Pero sigamos en la lectura. Le lleva ahí un frutero, dice el versículo 4, Abel también presentó al Señor, pero miren qué le presentó, lo mejor de su rebaño, lo mejor. Las ovejas más limpias, más blancas, se las ofreció. Él tenía la certeza, tenía la enseñanza de sus padres, creyó la enseñanza, dijo, yo quiero adorar a Dios, quiero acercarme a Dios, y le ofreció lo mejor de su rebaño. Es decir, dice, los primogénitos con su grasa, o sea, los mejores, las mejores ovejas, ciertamente inocentes, pero que hablaban de Jesús, que dio el Padre. Jesús es la mejor dádiva de Dios. No había nadie mejor que Él. Ahora fíjate lo que dice el versículo 4. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, recibió su adoración, su acercamiento, lo aceptó, se puso contento. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Y lo percibió Caín. Dios lo miró y no me agrada, no quiero lo tuyo. No, pero aquí están estas manzanas. Me costó trabajo subirme al árbol. Pero Dios no miró con agrado. ¿Por qué? Porque esa no era la manera de acercarse a Dios. Por eso Caín se enfureció. Miren, nota que está en un contexto de adoración. Abel adora de manera genuina, como Dios quería, y Caín adora de manera falsa, como él le da su gana, en la carne. Entonces se enoja por el rechazo de Dios y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? O sea, no lo disimulaba, estaba enojado. Y a lo mejor pateó las naranjas, no sé, o las manzanas. Pues no las quieres. Pues así reacciona la gente cuando se enoja, ¿no? Y mucha gente está enojada con Dios porque saben que no los recibe, porque saben que Dios los rechaza, porque están en sus formas, en sus maneras, no se acercan a través de Cristo. Jesús, en el versículo 7 dice, si hicieras lo bueno, le dice Dios, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo,
el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominar el pecado, tú lo puedes dominar. Pero ¿cómo lo podía dominar Caín? Haciéndolo como lo hizo Abel. La única manera que nosotros pudimos tener victoria sobre el pecado fue a través de Cristo. Porque ahora ya lo podemos resistir, ya podemos decir que no, sí o no. Ya tenemos ese poder dentro de nuestro hombre interior, de nuestra nueva naturaleza, haciendo lo bueno. Aquí, ¿qué era lo bueno? Haciendo como Abel lo había hecho. Ofréceme un animalito inocente. Ese es lo que yo establecí, pero él no quiso, se enojó. Y dice el versículo 8, Caín habló con su hermano Abel, algo le dijo, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Notan que fue en un contexto de adoración? ¿Cuántas guerras, hermanos? ¿Cuántos asesinatos relacionados con la adoración a Dios? Basta mencionar unos cuantos ejemplos. ¿Cuántos mártires cristianos murieron por seguir a Jesús? Asesinados, les quitaron la vida por gente que creía tener su religión correcta y asesinaron a los cristianos. Los 12 apóstoles, 11 de ellos murieron de forma violenta. A unos los decapitaron, otros los traspasaron, otros los lanzaron de lugares elevados y cayeron y se despedazaron. El único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan. Las cruzadas famosísimas allá en la Edad Media, cristianos contra musulmanes, asesinándose unos con otros, millones de personas murieron. Ambos creían que lo hacían para congraciarse y defender a su Dios. Fíjense nada más qué cosas. Y aquí en México y aquí en Jalisco, la famosa guerra cristera, mucha gente murió porque por ahí algunos líderes religiosos se les ocurrió decir mentiras, eso dice la historia, a sus feligreses. Nos quiere cerrar el presidente Calles, nos quiere cerrar los templos. No era verdad, eran mentiras para seguir manipulando a la gente. Y la gente, no me cierran mi templito. Y que se arman y una matazón aquí en los Altos de Jalisco. Hasta les están haciendo acá, al lado sur, un templo a los mártires. O sea, ¿los mártires de qué? Pues se agarraron matándose entre ellos. La guerra de la adoración. Defendiendo a su Dios y creen que asesinando gente, así son las cosas. No. Miren, hermanos, el día de hoy las redes sociales son el campo de batalla. Sin duda las redes sociales, el YouTube, el Facebook, son el campo de batalla donde han quedado sin vida miles de personas por los pleitos, por la adoración que se generan. Está llena de videos donde se pleitean, se descalifican. Te vas a ir al infierno, hijo del diablo, pues tú lo serás. Y que yo estoy en lo correcto y que tú eres no sé qué, hereje y tal. Y sigue la guerra por la adoración. Pero fíjense las palabras de Jesús. En Juan capítulo 16, versículo 1. Dijo Jesús, estas cosas os he hablado. O sea, que los iban a agredir por causa de él. En el capítulo 15 les dice, él les enseña eso. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, o sea, para cuando se presente no te agarre desprevenido. Versículo 2, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando, lea con atención, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará, creerá, tendrá la convicción, sí, viva Cristo Rey. Toma. Y a ver, póngamelo ahí. 20 tiradores y suelo. Pensará que rinde servicio a Dios. Los cristianos de la Edad Media pensaban que matando moros rendían servicio a Dios y eran fieles. Los musulmanes a Alá.
Y la guerra por la adoración sigue, pero fíjese al grado en la que hemos llegado a una distorsión tal que termina en estas cosas. Pero Jesús lo está diciendo. Habrá algunos que los van a matar y van a pensar que están rindiendo servicio a Dios. Ahora, aquí la frase servicio a Dios viene de una palabra griega, letreia, que significa literalmente culto a Dios, servicio a Dios, adoración a Dios. Pensarán que están rindiendo un acto de adoración a Dios. Nada más falso que eso. Ahora, nosotros sabemos que los judíos y samaritanos tenían un pleito a muerte sobre el lugar correcto de adoración. Ustedes saben eso, ¿verdad? Hemos hablado. ¿Se acuerdan de aquella mujer samaritana que Jesús llegó al pozo y empezó a dialogar con ella? Aquella mujer samaritana discutió con Jesús cuando él la confrontó con su pecado de tener 6 hombres en su vida. Era un desastre esa señora. Entonces ella empieza a discutir con Jesús sobre el tema de la adoración, sobre el lugar correcto de la adoración. Y en ese diálogo Jesús le revela una verdad que es contundente, pero a la vez es maravillosa sobre la verdadera adoración. Dice Juan 4:20 en la versión Palabra de Dios para Todos, la samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraron a Dios en este monte. Y le señala un monte llamado Gerizim, donde tenían su lugar de adoración los samaritanos. Allí habían sucedido acontecimientos bíblicos, cosas que Dios había intervenido, y ellos creían que allí, en ese monte. Nuestros padres adoran ahí en ese monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Allí ya había un pleito del lugar correcto de adoración a Dios. ¿Me están siguiendo? Ok, sigamos adelante. Versículo 21. Jesús le responde, créeme. Eso que le dice, créeme, te voy a decir una gran verdad. Créela, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte, y señala el monte Gerizim, ni en Jerusalén, ni tampoco en Jerusalén. Va a llegar ese momento. Yo me imagino a la mujer así como impactada, como que no entendiendo qué está diciendo, ni acá, no. Porque Dios no está confinado a un lugar físico. Dice el versículo 22, fíjense lo que Jesús le dice: ustedes los samaritanos adoran algo que no entienden. Hay mucha gente que adora a Dios de maneras que ni ellos mismos entienden. La repiten nada más porque la ven haciendo a los demás, pero ni la entienden, no la captan, no la razonan, no tienen el entendimiento, la revelación. Entonces inventan su forma de adoración. Por eso hay tantas religiones, porque inventan su forma de acercarse a Dios. Si yo creo que flagelando mi cuerpo me voy a ganar puntos con Dios, pues aunque me duele y cuando el dolor y el sacrificio ya lo llevó Cristo en su cuerpo. Es pura ignorancia. Inventan su religión. No, pues me voy 2 kilómetros de rodillas con 20 kilos de nopales en la espalda. ¿Pero dónde dice eso? No, pero así lo quiero hacer yo, para que Dios me reciba. Tan igual que Caín. Y luego tú les dices, esa no es la manera, y te quieren matar. Quizás no con una pistola ni con un cuchillo, pero sí te agreden y te descalifican. Y se te ponen como demonios. Y otra vez la adoración está ahí en guerra. La adoración falsa y la adoración verdadera. Continuamos con la historia. Ustedes los samaritanos adoran algo que no entienden. Mira lo que dice Jesús. Nosotros los judíos, que es el pueblo elegido de Dios, el pueblo de cuyo linaje vendría Jesús el Mesías, el Cordero de Dios.
¿ok? Nosotros los judíos, que era él precisamente, sabemos lo que adoramos. Sabemos, conocemos lo que adoramos y al que adoramos. Porque Dios salvará al mundo por medio de los judíos, que significa que por medio de ese linaje, de ese pueblo, vendría Jesús el Mesías. Versículo 23. Pero llegará el momento para adorar a Dios de una forma diferente. Me gusta esta versión porque te la explica muy bien. Llegará el momento para adorar a Dios de una forma diferente. Y ese momento ya ha llegado. Y yo imagino a la mujer así, ¿cómo? Mi templito. Ay, mi iglesita. Ay, mis santitos. Ay, mis nopales. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Ha llegado ese momento. Los que en realidad adoran a Dios lo hacen espiritual. Hay una versión que dice con sentido espiritual y verdaderamente. La Reina Valera dice en espíritu y en verdad. Y luego dice Jesús, Dios está buscando gente que lo adore así. ¿Cómo? En espíritu, o sea, en lo profundo de su corazón. Pero ese corazón tiene que estar limpiado. Tiene que estar purificado, tiene que ser un nuevo corazón el que Dios pone cuando una persona se arrepiente de sus pecados, y es de ahí de donde brota la adoración genuina, que es espiritual. Y ya no necesitas venir a un lugar solamente para adorar. Donde quiera que estés, tú puedes tener una vida de adoración, porque tú ahora mismo de tu boca brota el sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Ciertamente nos juntamos como un lugar para pero la mayoría de ustedes nunca ha venido cuando está solo. Pues esto está muerto, porque es un edificio frío. Los que le dan vida es la iglesia son los llamados a salir del mundo, que son todos ustedes, que somos todos nosotros. Dios está buscando gente que lo adore así, o sea, del corazón. Ciertamente Dios no mira la apariencia como nosotros. Dios mira el corazón. Por eso es muy difícil, es imposible que nosotros entremos al corazón de una persona y aseguremos si está adorando de manera falsa o genuina. Ese es un campo donde no nos compete entrar, porque solo Dios es el que sabe, ¿entiende? Nosotros somos expresivos, porque así nos enseña la Biblia. Hay gente más recatada, o sea que quizás no aplaude, no levanta las manos, pero ¿quién te asegura que no están adorando a Dios con todo su corazón? ¿Me explico? Esto debemos de entenderlo, para no caer en el mismo error de estar matando gente porque no adoran como nosotros. ¿Entiende? Ok, creo que se está entendiendo. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo espiritual y verdaderamente. O sea, en espíritu y en verdad. Verdad. La palabra de Dios es la verdad conforme a su palabra. Y ahí está estipulado cómo podemos alabar y adorar a Dios. Muy bien. Todos sabemos que cuando Dios escogió un pueblo para que de su linaje pues naciera el Salvador del mundo, que es Jesús, el Cordero de Dios. Cuando Dios elige al pueblo hebreo, les dijo de una manera rotunda, contundente, que no adoraran absolutamente nada que no fuera Él. En Levítico 26:1, en la versión Palabra de Dios para Todos, lo dice así, Dios hablando, no se hagan ídolos, ni monumentos de adoración. Mire, nosotros los cristianos decimos, Dios me sacó de la idolatría. Así decimos, ¿no? De adorar imágenes y todo, y bueno, pues gloria a Dios, porque pues es vanidad, los ídolos son vanidad, dice la Biblia. Pero
Pero hay muchos cristianos, como nosotros, que al paso de los años hemos caído en lo mismo. Y ahí la adoración se vuelve a distorsionar. Mire, en una ocasión, estando en Alemania, en un pueblo que se llama Wittenberg, donde Martín Lutero clavó sus 90 y tantas tesis, ahí en las puertas de una catedral. Yo entré a esa catedral, me paré en esa puerta, entré en esa catedral, ¡oh, sorpresa! Aquí yace Martín Lutero, tienen ahí la tumba de Martín Lutero. Y otros cristianos, Melanchthon, que era un seguidor de Lutero, y otros grandes reformadores. Mire, hermano, nadie me lo contó. Yo miraba cómo entraba la gente y ¿qué onda? El otro día está allá con el Señor. Y luego salimos al atrio de la iglesia y luego, cerveza Juan Calvino, cerveza Martín Lutero, vino tinto Juan Calvino y no sé qué, y la reforma quién sabe qué. Es lo mismo. Tengo fotos que no se las voy a compartir a nadie, para que no me diga, ay, mándame. No se las voy a compartir. Pero a mí nadie me lo contó. Estamos en lo mismo y nos jactamos de que somos herederos de la reforma y que Dios nos sacó de ahí. No se hagan ídolos, dijo el Señor, ni monumentos de adoración. Fíjate cómo lo traduce. Y en todo ese pueblo, por donde quiera hay estatuas de Martín Lutero. Tampoco pongan piedras decoradas en su tierra para inclinarse ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. No hagan nada de eso. Pero ¿qué hicieron los israelitas en el desierto? Se fabricaron un becerro de oro y lo adoraron. Distorsionaron la adoración y la guerra arreció. A la muerte de Josué, que los había introducido en la tierra prometida, llegó el tiempo de los jueces. Un tiempo bastante largo, donde Dios enviaba jueces para que dirigieran a Israel. Pero fue un tiempo terrible donde, dice el libro de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, hacían lo que les daba la gana. Y eso los llevaba, empezando por los líderes, y eso los llevaba o los regresó y los volvió a la adoración de los ídolos y de los dioses falsos. El mismo pueblo de Israel. Y la batalla de adoración continuó por siglos. Pero es importante mencionar que también hubo gente fiel a Dios. No todos se distorsionaron, no todos se desviaron en la adoración. Hubo gente que mantuvo la verdadera adoración. Hay una historia de un rey llamado Nabucodonosor. ¿Habrá leído o escuchado algo de este rey? Pues fue uno de los reyes de la antigüedad más, pues es de los más famosos, de los más poderosos. Él vivió hasta el año 562 antes de Cristo. Este rey destruyó Jerusalén. Dios lo permitió como juicio para su pueblo, porque se habían vuelto a la idolatría y habían dejado la adoración a Dios. Y este rey entró y destruyó Jerusalén y se llevó a miles de hebreos, de israelitas, se los llevó cautivos a Babilonia. Y dentro de este cautiverio había 3 jóvenes. Es inevitable mencionar esa historia. 3 jóvenes que estaban entre todos estos cautivos y ellos protagonizaron una batalla por la adoración. En el capítulo 3 de Daniel, no lo vamos a leer para ahorrar tiempo, pero usted lo puede leer con más detenimiento. Allí Nabucodonosor se siente el más poderoso de todo el mundo. Bueno, sí era. Nada más que se creyó igual a Dios, se hizo como Dios. Pero en esas ínfulas de que yo soy el poderoso, pues resulta que él ordenó construir una estatua de él como de 27 metros de altura. ¿Se imaginan un monote de 27 metros de altura? Y mandó unos edictos, unas cartas, unos decretos que decían: cuando suenen las arpas, los tamboriles, las flautas,
para convocar al pueblo, vendrá y se postrará delante de la estatua que he levantado para mí. Y mandó los edictos, y cuando sonaban en las ciudades, en los pueblos, la gente venía y se postraba delante de esa tremenda estatua. Y Nabucodonosor miraba y se regocijaba y decía: no, ese soy yo, me están adorando. Pero de pronto alguien que de estar postrado levanta la vista y ve a 3 jóvenes que estaban así parados. Y luego: ¡hey! ¡Órale, humíllese! ¡Que se humille! Póstrese delante de la estatua. Y van con el rey: oye, rey, ¿no dijiste que el que no se postrara al son de la música, de los instrumentos, y adorara la estatua que levantaste, iba a ser echado en el horno de fuego? Sí, yo lo dije. ¿Por qué? Es que entre la multitud hay 3 de los esclavos que no doblan su rodilla. A ver, tráiganmelos. Y se los llevan. A ver, ¿ustedes qué? ¿No? Pues aquí estamos. Sadrac, Mesac y Abednego se llamaban. Así les habían cambiado el nombre. Bueno, va a sonar la música y quiero que se postren. Y de inmediato, sin titubear, con una convicción asombrosa: ¿sabes, oh rey? Que no nos postraremos delante de la estatua. ¿Cómo que no? No nos postramos. Mira, el Dios al que servimos nos puede librar de ese horno de fuego. Y si no nos libra, de todas maneras, no nos postramos, y hazle como quieras. No se doblaron, hermano. No se postraron ante un ídolo y una estatua. Y fueron echados al foso, al horno de fuego, y fue calentado más de lo normal. Y los echaron ahí, pero Dios intervino y los libró. Y salieron sanos y salvos. Dios honra a los que le honran. Pero es muy triste ver cómo gente que dice cristiana, y se doblan ante cualquier cosa. Y se le postran al dinero, y se le postran a aquel, se le postran al pastor, se le postran al sacerdote, se le postran al santo, se le postran a la virgen, se le postran a... Es un postradero por todos lados. Y el Dios vivo, ¿qué? El que dijo: no te harás imagen, no te postrarás delante de ella, ni las honrarás, ni las adorarás, porque yo soy tu Dios. No todos se mantienen firmes, no todos se mantienen fieles. Estos 3 sí, que tipifican a todos los fieles en la historia de la humanidad. Denle un aplauso al Señor, porque sigue habiendo gente fiel. Pero la batalla por la adoración continuó. Transcurrieron los siglos. Llega el tiempo de los reyes de Israel, que hubo un tiempo en que se dividió el reino del norte, el reino del sur, y en total Israel en ese tiempo tuvo 38 reyes. Escucha esto: 29 de esos 38 reyes fueron reyes idólatras. Desviaron al pueblo. Se burlaron de Dios. En la casa de Dios metieron ídolos, metieron imágenes de diosas, imágenes de dioses. Le quemaban incienso a los demonios, dice la Biblia. Y la gente los seguía porque eran sus líderes. 29 de 38 adoraron ídolos. Una guerra impresionante de adoración en el mismo pueblo de Dios. Bueno, de los 38 reyes, solo 7 fueron reyes buenos. Fueron reyes piadosos que guiaron al pueblo a la adoración genuina, a la adoración al Dios vivo, como Ezequías, como Josías, que entraron al templo: limpien el templo. Y sacaron todos los ídolos, tumbaron los lugares de idolatría, las imágenes las tiraban y se rompían en 1000 pedazos y limpiaban la casa. Vamos a establecer la adoración al Dios vivo. Y esa gente tuvo, los que vivieron bajo ese reinado de esos 7 reyes buenos, pues vivieron tiempos maravillosos de genuina adoración a Dios. Pero mire, de esos 38, 29 fueron malos, 7 fueron reyes buenos, y 2 de esos reyes fueron
fueron reyes de esos lights. ¿Entiendes esa palabra? De esos así como que, ay, lo adoramos, pero también acá. Ay, no, está mal, ¿verdad? No, mejor acá. O sea, de esos pusilánimes, de esos que no se deciden, de esos tibios, ¿verdad? De esos que tienen un pie en Cristo y otro en el mundo. De esos que dicen, no, sí, hermanos, Cristo, pero por acá permiten un montón de cosas de ese tipo de líderes. O sea, que no son comprometidos con Cristo, con su palabra, con la rectitud, con la integridad, y andan haciendo. El otro día alguien me escribió, no, ustedes no dejan libertad a sus jóvenes. Así me dijo. Yo le contesté, pero ¿a qué le llaman libertad? No, es que nuestro pastor se va a los antros con nosotros y nos deja tomarnos 1, 2, 3 cuando mucho. Nuestro pastor es bien buena onda. O sea que es uno de esos. 2 fueron así, medio que quitaban los ídolos, medio que adoraban a Dios, medianones. Y esos Dios los vomita, por cierto. La batalla de adoración continuó, hermanos. Jesús mismo, hermanos, libró una tremenda batalla por la adoración. En Mateo 4, que narra la tentación de Satanás a Jesús, cuando dice que el Espíritu guió y llevó a Jesús al desierto y Satanás lo tentó, en la tercera de las tentaciones, fueron 3, miren lo que le dijo Satanás. Pongan atención, Mateo 4:8. Vean la batalla por la adoración, al mismísimo Hijo de Dios, al mismísimo Dios. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Te voy a dar Grammys, te voy a dar Oscars, te voy a hacer famoso, te voy a dar una casa en Hollywood, otra en Miami, en Cancún, en París, te voy a dar mucha riqueza, todo esto te lo voy a dar porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, así dice, ¿no? O sea, es el príncipe que gobierna las mentes de los que rechazan a Cristo, por eso el mundo está como está. Y por eso tenemos bronca con el mundo, porque no congeniamos, nosotros no congeniamos con el mundo, ni el mundo congenia con nosotros. No podemos estar bien, y el que ama al mundo, a Dios aborrece, se constituye enemigo de Dios, dice la Biblia. Entonces le muestra toda la gloria por lo que todo el mundo se esfuerza por tener, y le dijo, todo esto te daré. Fíjate lo que le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Wow, nada más, qué atrevimiento, ¿cómo llamarlo? Qué osadía, qué desvergüenza de este ángel ciertamente hermoso y muy poderoso. Claro, más que Dios no. Pero si es un ángel poderoso, sigue siéndolo, tanto que tiene 4,000 a 5,000 millones de personas en el mundo cautivos a la voluntad de Él y hacen lo que Él quiere. Todo esto te daré si postrado me adorares. La palabra que aparece allí, adorar, es proscuneo, que es postrarse literalmente y adorar como el supremo. O sea, le está diciendo, yo soy el supremo, soy el príncipe de este mundo y soy el supremo. Todo esto te doy si postrado reconoces que yo soy el. Por eso lo echó Dios el Padre del cielo y Jesús lo vio. Dice, yo vi cómo cayó ese cuate, ese ángel. Yo vi cómo cayó. Yo me imagino a Jesús siendo tentado y mirándolo así, o como haya sido. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, largo de aquí, tú no tienes que ver nada conmigo, ni yo contigo, ni tú conmigo, porque escrito está. Yo quiero subrayar, escrito está. Porque Jesús apeló a las Escrituras.
Y todo cristiano tenemos que apelar a las Escrituras, que es nuestra base y fundamento de doctrina, de conducta, de ética. Ahí está regulada nuestra vida como Dios quiere que la vivamos. Y en el asunto de adoración, por supuesto que lo incluye. Escrito está, le dice Jesús a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, aquí la palabra servir es la misma letrilla que aparece cuando Jesús dijo: cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, en otras palabras está diciendo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo rendirás culto. A Él solo lo adorarás, a Él solo le servirás con tal vehemencia, gozo y alegría que raye en la verdadera adoración, como el único soberano de toda la tierra. Ahora, ¿qué sucede en el versículo 11? No lo convenció a Jesús, no logró engañarlo. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían, lo fortalecieron porque estaba en esa guerra, él estaba ayunando, acuérdense. Y luchó Jesús su propia guerra de adoración en ese momento de debilidad. Ahora, escuchen bien este punto. Si Satanás no logra convencerte de que tú lo adores así como se lo dijo a Jesús: póstrate y adórame, porque hay gente que sí lo hace y se autodenominan satánicos. Hay iglesias de Satanás, ¿saben eso, no? Así literal, dedicadas a Satanás, y los altares están llenos de demonios, y llega la gente y se postra y adora y le canta. Bueno, escuchen, si Satanás no logra que tú lo adores, tratará a toda costa de desviar la adoración al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. O sea, como diciendo: si no me adoras a mí, pues tampoco a Dios, y te voy a desviar. Claro, no te lo dice así, pero lo vemos muy claro. Es decir, Satanás tratará de desviarnos en la verdadera adoración y en la verdadera alabanza a Dios como el único creador, dueño de todo y de todos. Él va a tratar de desviarnos. Si no le adoramos a Satanás, va a ingeniárselas para seducirnos, para engañarnos. Satanás ha logrado engañar a algunos que terminan, por ejemplo, adorándose a sí mismos. Yo soy dueño de mí mismo, yo hago lo que quiero, para mí Dios no existe el cielo, no existe el infierno. O sea, Él es el centro, Él es Dios. Hago lo que quiero, terminan adorándose a sí mismos. Los ha convencido. Ahí está, ya los desvió. Ni a Dios, ni a Satanás, a ellos mismos. ¿Y cuánta gente hay así? Un montón, hermanos. Otros terminan adorando su denominación religiosa. Escuche bien: ay, para mí casa de oraciones. Ay, cálmese. Cálmese. Ay, es que no hay otra iglesia. Ay, bájale. ¿Qué le pasa? No, yo voy a defender mi denominación hasta la muerte. De Cristo que digan lo que quieran, lo insulten, todo, pero mi iglesia, mi denominación, esa fue fundada en 1500, quién sabe cuánto rollo. Otros dicen: no, nosotros somos los originales y fuera de nosotros nadie se salva. Ninguna denominación religiosa salva, el que salva es Cristo. Y hasta donde yo tengo entendido, Jesús no ha firmado ninguna carta de exclusividad con ninguna denominación cristiana. Eso merece un aplauso para el Señor, ¿no? Imagínense nomás. Ok, no adoran a Satanás, no adoran a Dios y terminan adorando su teología. Nosotros tenemos la sana doctrina y en nombre de la sana doctrina yo doy mi vida
y expongo a todos los falsos, y el que no crea como yo, hereje. No, pues ya no ve nomás el fanatismo en el que han caído. No adoran ni a Satanás, no adoran ni a Dios y terminan adorando su teología, su concepto doctrinal de lo que es para ellos el cristianismo. Y si tú no crees como yo creo, estás frito, man. A ver, díganme, ¿qué cristiano, qué denominación cristiana tiene toda todo el entendimiento en la revelación de Jesús y de la palabra de Dios? Nadie por eso hay diferentes denominaciones, pero es un error, es una desviación, hermanos, de la adoración, porque ni adoran a Satanás, no adoran a Dios y siempre están defendiendo lo que ellos creen y terminan adorando eso. Y lo más terrible, muchos terminan adorando a su pastor. Híjole, qué terrible es esto. Ahora ya, bueno, ya no es nuevo, yo le estaba contando de allá lo que vi en Alemania, pero ahora ya se usa hacer camisetas y que digan pues cosas, por ejemplo, mi vida tiene sentido con mi pastor. No, aunque no lo crean. Y luego, ¿se imaginan que les vendamos tazas con las fotos de Chuy Olivares, con la foto que pusieron ahí, así como diciendo? Yo no sé cómo me agarraron ahí. Unas tazas con mi foto. Bueno, pues hay quien sí las vende y lo tolera. ¿Se imaginan un refresco con mi foto? ¿Ustedes lo comprarían? ¿Ven? Son bien fáciles de ser seducidos. Yo les aseguro que más de uno le entraría a eso. Hay gente que llama y dice, ¿no va a predicar el pastor Chuy? No, pues nunca nos dicen a los encargados de dar información. Ay, pregunte. Oiga, pero pues venga a escuchar la palabra. No, es que el pastor Chuy. Si supieran qué bien me caen todos esos. También que me pongo a orar por ellos y le digo, Señor, ábrele los ojos, quítale los idólatras. Porque Dios suele quitar a los ídolos de su presencia. ¿Se acuerdan de un idolote que metieron ahí junto a donde estaba el arca, el templo, y se cayó el idolote? Y luego llegaron los filisteos. ¡Ay, quién tumbó nuestro Dios! Y lo volvieron a levantar. Y al otro día otra vez, pero ya estaba todo quebrado. Bueno, así quita Dios de su presencia todos los ídolos. Y yo no quiero que me morra del mapa todavía. Aunque suene chusco, pero lo digo en serio. Ahora, no se vayan al extremo, porque algunos, pastor, ¿puedo saludarlo? ¿Cómo que sí puedes? Pues claro, ¿cómo? Ay, es que como a usted no le gusta. Padre, con razón nos comparaste con ovejas, porque nos falta tanto a un sentido común que tiene que ver saludarse, hermanos, con la idolatría. Pero yo capto cuando, ay, hermano, y no te sueltan, no dan ganas, ya, pues, hermano, ay, hermano, que no estoy exagerando, Hay pastores que sí les gusta eso, hay pastores que les gusta que les digan papá, mi papá, ay, oye, papá, ¿me das permiso de irme de vacaciones? ¿Qué es eso? Pues el diablo ha logrado su cometido, no adoran ni a Dios, no adoran al Satanás, pero ya desvió la adoración y ahora es el pastor, la teología, la denominación cristiana, los cantantes cristianos. No, y a muchos, no todos, les encanta ser adorados, les encanta cómo les aplauden. Una cantante muy famosa que dice que es cristiana dijo, a mí los aplausos de la gente son los que me nutren. Con razón tienes víboras en el estómago. Eso es lo que me nutre, los aplausos de los hermanos. Ay, hasta dan ganas de terminar ya aquí. Híjole, no, increíble. Otros terminan adorando el dinero, otros
se volverán a las imágenes, se volverán a colgar cosas. Otros van a terminar adorando a los demonios y otros al mismísimo Satanás, si no se comprometen a la verdadera adoración al Señor. Pablo tuvo su propia batalla de adoración. La Biblia dice que había un paralítico que fue sanado. Pablo oró por él. Y vean la reacción de la gente, Hechos 14:11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ahora, Pablo estaba allí y dijo: ¿dioses? Oh, sí. Denme un Grammy. Sí, apláudanme. ¿Hizo eso? Bueno, veamos. Dice, versículo 12: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, puro idólatra, que vieron un milagro de Dios, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. O sea, a Pablo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, que era una acción muy judía, ¿no? Así de reprobación, así. ¿Qué están haciendo? No voy a romper mi saco, Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, Bernabé y Pablo, ¡ey, ey, ey! Y dando voces y diciendo: varones, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 18: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Ven? La idolatría. Ahora aquí, lo que yo quiero resaltar es la guerra de adoración. ¿Lo recibimos, Bernabé, o no? No, ¿cómo crees, Pablo? Pablo lo recibió. ¿Cómo crees, Bernabé? No, la gloria es para el Señor. ¿Cómo que vamos a permitir que nos den toda esa pleitesía y hasta? No. Tuvieron su batalla de adoración, pero se mantuvieron firmes. Pedro también tuvo su batalla de adoración. Había un centurión romano llamado Cornelio, que tuvo una visión. Ustedes conocen la historia, Hechos 10. Tuvo una visión y dijo: manda a llamar a un tal Pedro, porque él te va a dar palabras de vida. Y Pedro estaba ya orando y tuvo también una visión de que alguien lo buscaba. Y Dios le dijo: levántate, alguien te busca. Llegaron, lo encontraron. Tú eres Pedro, sí, vente. Lo llevaron con el centurión. Y cuando entra a la casa de este hombre, que era un pagano, un centurión romano, dice Hechos 10:25. Sígame con atención. Dice: cuando Pedro entró, o sea, a su casa, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Ahora, era un pagano. Pedro era un cristiano. Pero ¿cómo reaccionó Pedro? ¿Recibió la adoración o la rechazó? Tuvo una guerra de adoración. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, rechazó lo que le pertenece a Dios. Ahora yo quiero mencionar el verbo levantar, porque dice que le levantó. Ese verbo es egeiro en el griego y se usa para sacar algo o a alguien de un pozo. O sea, lo levantó, le dijo: levántate, yo mismo soy hombre. O sea, te voy a sacar de ese pozo de idolatría en el que estás metido. Pero ni una pizca, ni una gota de la adoración que le pertenece a Dios, Pedro la recibió. Juan, el apóstol del amor, el teólogo, de los más cercanos a Jesús, el que se recostó en el pecho de Jesús. Imagínense esa escena. Fue de los más cercanos a Jesús. Él tuvo su batalla por la adoración, pero la experiencia que Juan tuvo
nos deja una gran lección. ¿Cuál es esa lección? Que no olvidemos que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo todo esto lo estoy diciendo con mucho temor y temblor. Porque Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque miren lo que le pasó a Juan. Él había recibido la revelación del Apocalipsis. Si usted lo ha leído, libro difícil de entender, pero con unas visiones celestiales impresionantes. Los ángeles llegaban, eran presentes allí con él. Y hubo un ángel que le mostró cosas. Y dice en Apocalipsis 19:10 que después de haber recibido eso que el ángel le estaba mostrando, me postré a sus pies. Yo me postré a sus pies, o sea, a los pies del ángel, para adorarle. ¡Wow! Sin palabras, hermanos. Sin palabras. El teólogo, el amigo de Jesús, de los más cercanos, se deslumbra ante una visión sobrenatural, hermosísima, y se deja llevar por la hermosura de un ángel. Nada más que este era ángel de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Qué estás haciendo, Juan? No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Yo imagino a Juan levantándose, ay, Señor, perdón, y el Señor nomás. Estamos en una línea, hermanos, tan delgada, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso tenemos que caminar en humildad delante del Señor. Y todos los logros que tú tengas aquí en esta tierra, todas las bendiciones que reciban, no es porque tú seas la gran cosa, entiéndelo de una vez. No es porque tú seas el más inteligente en tu trabajo, el empresario más... No es eso. Y si eres muy inteligente es porque Dios te dio esa inteligencia. Y si eres muy inteligente para hacer negocios y produces la riqueza, es una gracia que Dios te ha dado. Y cualquier logro que tú alcances, Dios te da la gracia, pero para que termines postrándote ante Él, no ante tu éxito. ¿Entendieron, cristianos? Bueno, el asunto podría quedar allí, pero no. Fíjense qué terrible, lo vuelve a repetir. En Apocalipsis 22:9 dice, el ángel otra vez le da revelaciones, se postra, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Ahora estamos en Apocalipsis 22:9, una segunda vez, Juan, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, entiéndelo, cabezón. Yo lo hubiera puesto ahí. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué cosa de adora a Dios no entiendes? Ya van la segunda vez, a la tercera te voy a dar un patín. No, perdón, me emocioné. Oiga, a la próxima te levanto pero con un puntapié. ¿Qué te pasa, Juan? Pero aquí la lección que yo veo aquí es lo débil que somos, hermanos. Nos podemos deslumbrar por cualquier cosa. Y no adoramos a Satanás, pero tampoco a Dios. Y terminamos adorando ángeles, cosas. Y eso es producto del engaño de Satanás, hermanos. Déjame irme hacia el final. El pastor Chuy García, que todos conocen, él y yo tuvimos una batalla de adoración, bien tremenda, hermano. Cierto día de septiembre del año 1993, en la ciudad de Buenos Aires, en un estadio muy famoso allá, miles de personas abarrotando ese estadio. Había un evento de alabanza y de adoración. De hecho, ahí hay por ahí hay unos videos, si usted busca en YouTube. Si usted ve, septiembre de 1993 fue ese. Fue una gira por toda Argentina. Le predicamos a cerca de 2 millones de personas que entraban a los estadios.
Era una cosa impresionante. Bueno, cierto día de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los estadios más grandes de ahí, cuando llegamos al evento, estaba totalmente abarrotado, pero había un montón de gente afuera que ya no había alcanzado a entrar. Íbamos un grupo de aquí de México, no los voy a mencionar, nomás mencioné al pastor Chuy García, y él iba conmigo, los dos Chuyes ahí iban también, con los demás, ¿no? Iban músicos, otros predicadores, todos mexicanos. Y cuando vamos entrando por el túnel, la gente que no había entrado, ¡ay, Chuy! Fulano! Y decía Chuy García, me dice, ¿ya viste la raza? Digo, sí, no, estos, ¿qué onda con estos? Bueno, a medida que íbamos avanzando, ¿saben qué empezó a hacer la gente? Los que se nos podían acercar, nos tocaban y se untaban. Escúchelo bien, ¿eh? Y sabe Dios que no estoy mintiendo. Y avanzábamos, a medida que avanzábamos, ¡ay! Y nos tocaban y yo manoteaba por todos lados y uno que otro por acá abajo. No, ganas no me faltaban, ¿eh? Y hermanos, tranquilos. Y no, si usted hubiera visto, hermano. Miren, entonces no había celulares, si lo hubiera tomado para que hubieran visto. No sé los demás, pero a lo mejor, pues yo imagino a Pablo como cuando llegaron allí, ¿se acuerdan que vas a sacrificarles? Y y todos ahí, ¿se imaginan? Untándose de nosotros y el espacio se iba cerrando, entramos por un túnel y la gente que está así en las gradas se inclinaba al ver la idolatría de la gente y nos tocaban, nos jalaban. Y yo los veía, hermanos. Miren, esto lo digo con mucha consternación, ¿eh? Y se untaban. Yo hablo por mí. Yo iba mal. Esa noche yo iba a predicar. Tenía un mensaje, que ahí lo tengo. Yo antes hacía mis bosquejos en hojas de papel. Y el que iba a dirigir la alabanza, yo le dije, tienes que decirles, antes de empezar la alabanza, tienes que ponerlos en su lugar y llamarles la atención. Sí, lo voy a hacer. O sea, yo le di una instrucción. Dije, tienes que hacerlo. Y empezó la alabanza. Ya presentaron al que iba a dirigir y todo. Y yo estaba ahí, y yo le decía, diles. Y me hacía como que no me... No, la de... Y estoy ahí en la fiesta de alabanza. Yo estaba que hervía, hermanos. Y cuando me presentan, casi arrebaté el micrófono. Y el Señor me cambió el mensaje. Hasta se me seca la boca. Esa es la primera vez que lo cuento. Y les di un mensaje que si usted lo ve, búscalo, ahí está en YouTube. Escúchelo, no se lo voy a compartir ahorita. Muchos me dijeron, y todavía dicen, no, ya lo llevaba preparado, ¿no? No, yo les puedo enseñar el bosquejo que yo llevaba porque tienen la fecha. Yo no iba a predicar de eso, pero tuve que ponerlos en su lugar. Montón de idólatras, no todos, es obvio. Generalizar no es bueno, pero yo lo viví mi batalla de adoración. Ahora, han pasado los años, algunos recibieron esa adoración. Yo me resistí y me sigo resistiendo, y por la gracia de Dios me resistiré hasta el último día, aún cuando me esté muriendo, y llegar alguno, así, No, hermanos, no, es que entiendo qué débiles somos. Y a pesar de todo esto que han oído, algunos todavía van a liberar su batalla de oración personal.
Pero quiero terminar con esto, hermanos. La batalla por la adoración continúa y continuará hasta el último día de existencia de esta tierra. Mire lo que dice Apocalipsis 13, versículo 3. Nada más lo voy a leer. Son 6 versículos, 7 por ahí. Dice Juan: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está hablando de la bestia. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? Claro, no es una bestia así, es un personaje. ¿Entiende? La Biblia dice es una bestia, porque es una bestia. Dice: ¿quién? Decía la gente: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, como un corderito así que yo no rompí ni nada. El diablo camuflajeándose, pero habla como dragón. ¿Entiende? Escupe fuego, el dragón en la mitología, ¿sí? El diablo, ¿sí? O sea, se pasa como corderito, pero es un dragón, es el diablo. Versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, o sea, Dios, detrás de todo, ok, eso es lo que quieren, pues órale, regodéense. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. ¡Wow! E hiciese matar a todo el que no la adorase. Entiendan, cristianos, versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El anticristo. Anti contra Cristo. Capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Lo leyeron bien? ¿Cómo lo entienden? Que el que se ponga la marca por ceder. Bueno, no voy a hablar de eso, de la marca, todo eso. Ahora, dice, el que siga la adoración al anticristo, a la bestia, todo lo que es anticristo, dice, va a recibir el vino de la ira de Dios, el enojo de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado. O sea, todos los adoradores, no de Dios, sino de todo lo demás, será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, la batalla por la adoración continúa, para que no suelten su espada, como en los tiempos de Nehemías, con una sirvan al Señor y con la otra espada en la mano. Vas a tener tus propias batallas de adoración que vas a hacer, lucharlas, pero vence con el bien el mal. Pon a Jesús como el centro, adora a Jesús, ríndele todo, dale tu corazón,
todos tus cantos que sean para glorificarle, porque Él es digno de suprema alabanza. Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Dile, Cordero de Dios. Dile estas palabras: Cordero de Dios, Jesús, Mesías, Salvador del mundo, que vives en mi corazón. Mi corazón es tu recinto, es tu habitación, es tu morada. Mis pensamientos son tus pensamientos son mis pensamientos. In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. There's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. There's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. And in silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love will always stay. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. There's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. Music fades away in the quiet of the night. You echo stay with me in the softest synth light. In this digital garden where our love resides. In the echoes of you, I'll always confide. As the music fades away in the quiet of the night, your echoes stay with me in the softest synth light. In this digital garden.